Les doy una bienvenida a esta mini clase que tenemos hoy como parte de este día de hermanas de la Sociedad de Socorro. Y la clase que me asignaron hoy se llama Elevando nuestro estudio de las Escrituras. Y vamos a aprender aquí algunas cosas que nos pueden ayudar para que nosotros podamos tener un estudio de las Escrituras más significativo. Y bueno, vamos a comenzar. Está dividida en 5 partes y vamos a ir explicando cada uno de los temas. El número 1 es ¿por qué debemos estudiar las Escrituras? Hermanas, ¿por qué piensan que debemos estudiar las Escrituras? Es importante para nosotros. Muy bien. Muy bien, hermana, porque es importante para nosotros aprender. Gracias. Leslie. Así es. Tenemos que conocerlo y la única manera es a través de las Escrituras, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermanas. Vamos a ver entonces en la siguiente. Nos dice aquí, Leslie, ¿lo puedes leer, por favor? Muy bien, gracias. Hermanas, si quieren moverse para acá enfrente, estaría perfecto para que puedan ver mejor la pantalla. Muy bien, aquí en esta escritura que acaba de leer Leslie, encontramos algunas frases que están marcadas de un color diferente porque nos enseñan la razón por la cual es importante que leamos las Escrituras. La primera es apartar. Cuando nosotros nos invita aquí esta escritura, leemos las Escrituras, la ley nunca se va a apartar de nosotros, la vamos a poder conocer. Meditar en esas Escrituras, en lo que nosotros leamos, hacer lo que viene en esas Escrituras, y si lo hacemos de esta manera podemos prosperar nuestro camino. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña esta escritura. Entonces vemos que es importante poder leer las Escrituras. Siguiente, por favor. Esta escritura está en Doctrina y Convenios, también nos enseña la importancia de leer y nos dice escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Entonces, otra razón para leer las Escrituras, hermanas, es conocer las profecías y las promesas que el Señor nos ha dado. En el siguiente cuadro vemos un comparativo muy interesante. Escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Podemos avanzar a la siguiente y ahorita regresar. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué nos dice aquí, hermanas? Leer o escudriñar. Cuando escudriñamos las Escrituras, examinamos con mucha atención, tratando de averiguar detalles. El Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas, y esto es una parte muy importante. Entonces regresamos a la siguiente lámina. Él nos manda que escudriñemos, que meditemos y que oremos. En Moroni, en el libro de Mormón, Moroni nos hace una invitación que cuando nosotros recibamos estas cosas, las Escrituras, ¿verdad? Que nosotros debemos de leerlas, preguntar, hacernos preguntas acerca del contenido de lo que estamos leyendo
y pedirle a Dios en oración que nos haga saber la verdad de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver nuestra siguiente lámina. Aquí en Juan 5:39 se nos enseña que debemos, nuevamente se utiliza la palabra escudriñar, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que decía la hermana Leslie, cuando nosotros leemos las Escrituras conocemos más al Salvador. Muy bien. El siguiente punto es una cita del elder Bruce R. McConkie y me parece interesante compartirla con ustedes porque nos enseña y nos explica un poco más cómo nos beneficiamos de poder leer las Escrituras. Considero que las personas que estudian las Escrituras adquieren una dimensión para su vida que no adquiere nadie más y que no se puede obtener de modo alguno que no sea mediante el estudio de las Escrituras. Las personas que estudian el Evangelio, lo cual quiere decir en particular los libros canónicos, y que meditan en los principios de experimentan un aumento de fe y el deseo de hacer lo correcto, así como un sentimiento de inspiración y comprensión que no se puede experimentar de ninguna otra manera. Entonces vemos que leer las Escrituras, hermanas, es algo personal que nos va a ayudar a nosotros a aprender y conocer al Salvador de una manera que no podríamos hacerlo de otra forma. Es algo muy especial. Muy bien, ¿a qué sigue? El presidente Russell M. Nelson habla acerca de las Escrituras y las compara con un mapa espiritual para ayudarnos a lograr éxito en esta jornada. Esta guía la conocemos como los libros canónicos, así llamados porque ellos constituyen la norma mediante la cual debemos vivir. Nos sirven como norma de referencia. Entonces es nuestro GPS espiritual, las Escrituras. Muy bien. En las Escrituras, Jesucristo es el centro principal de todas las enseñanzas que se explican ahí. Y bueno, vamos a ver siguiente. Leslie, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Entonces, ¿de quién aprendemos en las Escrituras? De Jesucristo, de su plan de salvación y de su misión como Salvador, como Él vino a formar parte de este cumplimiento del plan de salvación a través de la expiación. Gracias. El siguiente nos enseña lo que Él hizo y que aprendemos en las Escrituras. Básicamente, Él estableció el reino de Dios sobre la tierra, enseñó el plan de salvación, llevó a cabo la expiación y dio comienzo a la obra por los muertos. Esto es lo que aprendemos de manera general en las Escrituras. Vamos a ver ahora las ayudas que tenemos para poder estudiar las Escrituras. Muy bien. Vamos a ver aquí algunos puntos. Hermana, ¿nos puede ayudar a leer si alcanza a ver? Muy bien, las que siguen. ¿Qué les llama la atención de estos puntos, hermanas? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál están llevando a cabo en sus hogares, en manera personal?
¿Cuál les llama la atención? Un espacio sagrado. ¿Qué piensas que podría significar, Leslie? Ujú. Exactamente. Gracias. Hermanas, ¿qué piensan? ¿Que podría ser un espacio sagrado para leer las Escrituras? Así es, así es. Y nos dice aquí también, ¿verdad?, que para poder aprender necesitamos un espacio especial, ¿verdad? Un lugar sagrado, que sea nuestro y, como dijo la hermana Leslie, que podamos concentrarnos para poder dedicarle ese tiempo especial al estudio de las Escrituras. Así es, y es importante que podamos orar antes de leer para que nuestro entendimiento de ellas pueda ser más claro y podamos entender el mensaje que tiene el Señor para nosotros en las Escrituras. Eso es muy importante. Gracias, hermana. Vamos a ver los componentes básicos del estudio de las Escrituras. Nos dice el presidente Ezra Taft Benson que recordemos siempre que no existe un sustituto adecuado para las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Las Escrituras deben ser sus fuentes originales de información. Leer y meditar más acerca de lo que el Señor ha dicho y menos en cuanto a lo que otros han escrito con respecto a las palabras del Señor. Siempre debemos centrar nuestra atención en las Escrituras y también la interpretación que dan de las Escrituras los profetas, los apóstoles. A veces, cuando leemos las Escrituras podemos encontrar pasajes que nos son difíciles de entender, pero en una conferencia general, algún discurso, alguno de ellos puede enseñarnos y explicarnos un poco más del significado de esos pasajes en particular. Esas fuentes deben de ser las más importantes para nosotros y no las cosas que puedan decir afuera de la iglesia, porque puede haber mucha desinformación al respecto. Muy bien, gracias. La que sigue. Las Escrituras solo pueden comprenderse con la ayuda de Dios por conducto de su Espíritu. Lo que mencionaba la hermana, la oración es una parte importante para traer el Espíritu y que el Espíritu pueda ayudarnos a entender lo que estamos leyendo. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos encontrar en ellas la voluntad del Señor hacia nosotros. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé claridad con respecto a lo que nosotros podemos hacer en ese momento de nuestra vida, en una situación en particular. Puede venir la inspiración a nosotros.
La oración, ¿cómo nos puede ayudar? Si deseamos comprender las cosas de Dios, la oración debe de ser la parte de nuestro estudio de las Escrituras. Ya lo mencionamos. Algo muy interesante, hermanas, es que cuando leemos las Escrituras, nosotros podemos llegar a reconocer la voz del Señor. Cuando nosotros enfocamos nuestro estudio y lo hacemos parte sagrada de nuestra vida, podemos escuchar la voz del Señor diciéndonos de manera personal lo que necesitamos hacer en determinada situación. Yo realmente tengo un testimonio de esto, que sí podemos escuchar la voz del Señor a través de las Escrituras. Y hay una escritura en Doctrina y Convenios donde nos dice que Él va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre nosotros y morará en nuestro corazón. Decisiones que tengamos que tomar, vamos a poder saber con toda certeza si están bien o tenemos que seguir otro camino o esperar un poco más. El Señor nos va a confirmar a nuestro corazón y a nuestra mente. Muy bien, el punto que sigue, deleitarse en las Escrituras. Vamos a ver qué significa deleitarse en las Escrituras. El presidente Russell M. Nelson nos dice lo siguiente. Leslie, ¿podrías ayudarnos a leer por favor? A ustedes. Una manera es leer un libro de escritura desde la primera página hasta la última. En este método sirva para dar una buena perspectiva general, pero otros métodos también tienen mérito. El prestar atención a un tema en particular, complementándolo con el uso de notas correlacionadas a pie de página y las guías del estudio sirven para encender la luz del entendimiento doctrinal. ¿Qué invitación nos hace el presidente Nelson aquí? Que hagamos un método de hacerlo. Podemos leerlo del principio al final, podemos encontrar un tópico para buscar, hay muchas maneras de hacerlo, no hay una sola manera. Y la que nos acomode mejor, ¿verdad? Para nuestras necesidades personales, familiares y también de tiempo. Entonces nos dice él que nosotros podemos también hacer un estudio más profundo siguiendo las notas de las letritas que vienen pequeñitas a un lado de ciertas palabras, irnos a esas referencias de escrituras y de esa manera vamos a profundizar más en nuestro estudio. Buscar palabras, irnos a la guía de estudio, un estudio profundo de las escrituras. No solamente leerlas, sino entrar un poco más. Muy bien. Perdón. Deleitarse en la palabra. ¿Qué viene a su mente cuando piensan en la palabra deleite? Hermanas. Algo de gozo. Algo más grande. Exactamente. Algo rico, algo que nos gusta, algo que podemos disfrutar. Muy bien. El presidente Nelson nos dice lo siguiente. Deleitarse en la palabra significa más que solo probar. Deleitarse significa saborear. Nosotros saboreamos las escrituras al estudiarlas en un espíritu agradable de descubrimiento y de fiel obediencia. Cuando nos deleitamos en las palabras de Cristo, quedan grabadas en las tablas de carne de corazón y se convierten en parte integral de nuestra naturaleza. Frecuentemente se quedan impregnadas en nuestra mente y vienen a nuestra mente cuando estamos pasando momentos de dificultad o que necesitamos enseñar a nuestros hijos. Ay, mira, hay una escritura que te puede ayudar para esto. O yo leí en las escrituras este pasaje que es muy interesante. Y vemos ahí en esa lámina esta joven que está leyendo las escrituras y en su mente, ¿verdad?, está viendo
en este caso la creación, me imagino que es lo que está leyendo porque está Adán, Eva, algunos animales, un mundo, el universo. Y eso es lo que significa deleitarse, probar, agarrar gusto, sabor a las escrituras. Muy bien. Hay un par de láminas más que me gustaría compartir con ustedes. Leslie, tú te has de acordar de estas, que eran como los memes, los memes de la iglesia, mucho antes de que saliera el Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, la iglesia ya hacía esto y nos habla acerca de cómo las escrituras pueden refrescar nuestro espíritu, ¿verdad? Hay otra más que me gusta mucho también, cómo las escrituras pueden nutrirnos, ¿sí? Y bueno, yo aquí traje, hermanas, para hacer este comparativo del deleite de las escrituras. Cuando nosotros nos sentamos y escogemos un lugar sagrado, lo que hablábamos hace rato, preparándolo, pensando, arrimando, acercando todo lo que queremos. En este caso, para comer, pues ponemos una mesa muy bonita, ponemos todo lo que necesitamos para poder desayunar o comer, lo que sea. Y vamos a imaginar esto, pero con nuestro estudio de las escrituras, ¿sí? En este caso, en este estudio de las escrituras, no estamos solas. La persona que nos acompaña en este estudio personal de nuestras escrituras es el Salvador. Él está sentado literalmente enfrente de nosotros, disfrutando de este desayuno espiritual, ¿verdad? Él nos ha hablado mucho acerca de que Él es el agua de vida, ¿verdad? Él es el pan de vida y sabemos que esto es de una manera simbólica, pero de verdad cuando nosotros hacemos de las escrituras una parte de nuestra rutina diaria, podemos alimentar nuestro espíritu. Así como no podemos pasar un día sin comer, hermanas, sin alimentar a nuestro cuerpo físico, no podemos dejar pasar un día sin alimentar a nuestro espíritu. Y yo sé que el que va a estar ahí para poder fortalecernos y ayudarnos a entender lo que estamos leyendo es el Señor. Y bueno, pues para terminar con esta mini clase, yo quería también compartirles que ustedes tenemos ahora muchas opciones. A mí la opción que me sigue gustando para estudiar es el libro físico, pero ahora pueden leer las escrituras en su teléfono, en una tablet. También ahí pueden marcarlas, pueden inclusive escucharlas si no tienen tiempo de leerlas. A mí me gusta mucho marcar mis escrituras, ¿verdad? Y cuando quiero hacer mi espacio sagrado de estudio personal, pues yo tengo mis colores a la mano, me encanta marcar, tener me dice mi esposo que es mi libro de colores, para colorear, me gusta mucho marcar las escrituras. Otra ayuda que me funciona bien a mí es, por ejemplo, tener notas de estos stickers para poder separar cosas que son importantes y que quiero recordar fácilmente o encontrarlas de una manera más rápida. Y yo quiero decirles, hermanas, con todo mi corazón, que para mí el estudio de las escrituras ha sido parte importante de mi vida. Desde que yo empecé a ir a seminario y me enseñaron cómo estudiar y hacer parte de este estudio algo importante, yo he llegado a escuchar la voz del Señor cuando leo las escrituras. Y quisiera compartirles una de mis escrituras favoritas, tan favorita que la tengo aquí marcada atrás. Está en Doctrina y Convenios, sección 19, versículo 23. Y dice: aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz.
Yo sé que cuando hacemos de las Escrituras, hermanas, un deleite, una prioridad, un espacio sagrado, podemos llegar a conocer al Salvador de una manera más personal. Podemos aprender sus palabras y estas van a guiar nuestra vida para siempre. Y en momentos de dificultad, Él va a estar ahí para consolarnos, al venir esas palabras a nuestra mente para poder reconfortarnos. Y bueno, esta es la clase que comparto hoy con ustedes y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Me encanta cómo puso el cuadro de Jesucristo al lado. Eso habla mucho de lo que estamos tratando de decir. Muchas gracias. Gracias, Leslie. Yo cuando pienso en esta palabra deleitarme, es no solo lo que voy a comer, sino quién va a estar conmigo. La compañía es muy importante. Y a través del Espíritu vamos a poder saber que Él está ahí. Y eso por ejemplo, el ejemplo del pan y el agua, y como dice la hermana de Jesucristo, a veces a lo mejor nos preocupamos nuestro alimento de cada día, pero nos olvidamos del alimento espiritual. Y es lo que necesitamos tanto, es cómo nos sentimos diferentes, lo dice la escritura que lees, y cómo nos nutre espiritualmente. Hasta nuestro ánimo es diferente. Así es, gracias, Lili. ¿Algo más que quisiera compartir a Marinelli? De tu estudio de las Escrituras. Me hiciste recordar cuando dijiste que el libro físico, ¿no? Y las marcas es algo que yo uso siempre que voy a preparar mi clase. Marco y pongo en distintas notas de lo que las escrituras me han enseñado y lo que quiero transmitir. Y definitivamente el Espíritu siempre está con nosotros cada vez que nos comunicamos, porque a veces una cosa es lo que yo escribo y otra cosa totalmente es lo que durante la clase el Espíritu nos lleva. Entonces siempre está con nosotros y la Escritura nos ha, por lo menos para mí también me ha enseñado una nueva faceta, una nueva etapa en mi vida. Parte vino con mis primeras visitas a la iglesia, y una de las cosas que realmente me llamó y me hizo asistir a la iglesia fue precisamente la forma como tú enseñabas. Cuando tú dabas las clases dominicales, igual que el hermano García, la forma como transmiten las escrituras nos lleva. Y creo que Dios los ha utilizado a ustedes como instrumento precisamente para que nosotros conozcamos la escritura y que podamos utilizarla justamente. Gracias, Marinelli. Gracias, y pues quiero invitarlas a que puedan analizar qué tan seguido y con qué intensidad estudiamos las Escrituras y hacer los cambios que necesitemos para poder aplicarlos. Y pues eso sería todo, hermanas. Gracias por su tiempo en esta sesión de estudio de las Escrituras. Creo que ya vamos a cambiar de clase ya, a tiempo.